¿Es el cristianismo un suicidio intelectual? Suicidio intelectual es como que te vuelves bruto por creer algo, ¿no? Porque es que si usted le pregunta al mundo cómo ellos ven el cristianismo, ¿cómo la gente ve el cristianismo? Bueno, el cristianismo es un asunto donde te hacen de la Edad Media, te hacen creer en fábulas, te hacen creer, te lavan el cerebro para que no pienses, este, te hacen un fanático religioso y un montón de cosas. Esa es la visión del mundo y por eso es que para muchos creer el cristianismo es un asunto de arcaico, obtuso y todo aquello, ¿no? Para ellos el cristianismo es un suicidio intelectual. Sin embargo, la verdad es muy diferente. El cristianismo es el único enfoque verdaderamente intelectual de la espiritualidad. Vuelvo y lo repito. El cristianismo es el único, es el único enfoque verdaderamente intelectual de la espiritualidad. El cristianismo está lleno de palabras como sabiduría, pensamientos, conocimiento, entendimiento, y Dios no quiere que seamos ignorantes de los asuntos espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Dios mismo en la palabra se separó de los mitos, dejando claro que Él era diferente a los mitos, que era lógico y no mito. O sea, les voy a explicar esto, ¿no? Y después vamos a hablar un poquito sobre suicidios intelectuales modernos, no cristianismo, por cierto. Vean, la palabra dice en Juan 1.1, Biblia textual, dice, en el principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y el Logos era Dios. La palabra Logos, que está allí, que muchas Biblias traducen palabra, mensaje, verbo, etcétera, etcétera. La palabra Logos, que es la palabra griega que está allí, es de donde viene nuestra palabra hoy, lógica, que es razón, razonamiento, pensamiento. Dios desde un principio se desmarcó de los mutus. Le voy a contar un poco de historia, ¿no? Los mutus eran las revelaciones que dieron los dioses a lo que hoy conocemos como mitología griega. Mutus es de mitología, los mitos, pues los mutus. Era ese tipo de revelación donde no hay división lógica de los asuntos, donde un hombre podía tener cuerpo de caballo, una mujer podía tener cabello de culebra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Sin embargo, Dios se separa de los mutus y dice claro que Dios es entendible, lógicamente, razonablemente usted puede entender a Dios. Lamento que muchas veces en el cristianismo enseñan cosas como misterios y lo que hacen es, ¿cómo decirlo? Pues poner a veces difícil el acercarse a Dios. Pues en enseñanzas, acéptalo por fe porque no lo pueden ni explicar. Tienes que terminar creyendo a veces cosas irracionales que no es lo que está en la Biblia. ¿Me entiende? Entonces, Dios, usted puede llegar a Dios a través las cosas de Dios son razonables, son lógicas, son entendibles, y por eso la palabra nos dice, considera, está la palabra logizomai en Romanos, que te dice, donde dice, es nuestro culto racional, es nuestro culto lógico, Romanos 12. Entonces, las cosas de Dios, lo que quiere decir ahí son entendibles, no son ilógicas, no son absurdas al pensamiento. Por tanto, el cristianismo no es un suicidio intelectual. Suicidio intelectual es lo que está pasando hoy, que un hombre puede ser una mujer. Eso es un suicidio intelectual, totalmente. Aceptar eso es un suicidio intelectual. Ya no estás yendo con la lógica, ya no, ni siquiera lo que es verdad sirve, porque trastocaron el posmodernismo trastocó lo que era la esencia de la verdad y trajo lo subjetivo por lo objetivo. Y hoy tenemos cosas que sí son suicidios intelectuales. Un hombre puede ser una mujer,
una mujer puede ser un hombre solo por que me siento, y cosas así que estamos creyendo hoy en día, o que están obligando a la gente a creer y aceptar. ¿Me entiende? Eso usted no lo va a conseguir en la Biblia. No lo va a conseguir. Ahora usted me pudiera decir, bueno, pero en la Biblia hay cosas a veces ilógicas. No. Si usted entiende el poder de Dios, para usted no es difícil entender que Él pueda hacer un esperma especial y ponerlo en el vientre de una mujer. Si Él creó, luego lo que usted ve no le va a costar crear un esperma y ponerlo en el vientre de una mujer, entendiendo quién es Dios y qué es su poder. ¿Me entiende? Eso no es ilógico. Eso es un ser de tal poder, no es imposible que haga eso. Ahora, si es ilógico que yo diga que yo lo hago, no puedo. ¿Me entiende? Entonces el cristianismo no es un suicidio intelectual. Es más, cada vez que estudio más el cristianismo, ojo, y se lo pueden preguntar gente que me conozca de hace muchos años, cada vez que estudio el cristianismo, más me convenzo que es la mejor explicación a los grandes dilemas filosóficos del ser humano. Los grandes dilemas filosóficos del ser humano son: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Esos son los tres grandes dilemas filosóficos. Y cada vez que estudio y pasan los años, me convenzo más de que la mejor respuesta a esos tres grandes dilemas es el cristianismo. Porque te dice de a dónde vienes, te dice quién eres en Adán y quién eres en Cristo. Y te dice a dónde vas si aceptas a Cristo y si no aceptas a Cristo. Y es bien claro y puntual. Es muy claro y puntual. En cambio, en otras corrientes filosóficas, usted viene de una larva, una ameba, ¿cómo es? Esta cosa, sucia. Y de una ameba sucia salió toda esta inmensidad que usted ve. Y eres hoy un ser material que te vas a morir y tu destino es morirte eternamente porque no hay nada después de esto. Ese es el pensamiento naturalista o la filosofía naturalista. Y eso es lo que te deja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, el cristianismo no está basado en cosas ilógicas. Hay cosas que parecen raras en el cristianismo, pero es porque introdujeron la mitología griega, entonces introducen infiernos de candela que nunca se apaga y gente que no se quema y cosas así, ¿no? Pero eso no es cristianismo. Real y verdadero no es. Entonces, el cristianismo real y verdadero es muy razonable, muy entendible, muy capaz de nosotros poderlo entender y razonar y creer. Por algo Dios que nos creó, nos dio una mente para que la usemos, razonemos, concluyamos, etcétera, etcétera, etcétera.